que sí es verdad que el talento y el conocimiento son los ejes de diferenciación y la velocidad de cambio es uno de los parámetros a los que hay que hacer frente, la capacidad de innovación de un país y de un área base se constituye también en un factor determinante de ese desarrollo futuro. Es decir, no podemos hacer desde una cultura de seguidismo, esos segundos países adaptadores, regiones adaptadoras, es muy difícil que sin una cultura de innovación podamos incluso innovar para adaptar, podamos ser competitivos en el largo plazo. Evidentemente, la necesidad también de transformar los sistemas de medición en función de buscar encontrar elementos que permitan medir los modelos y de gestión de capital intelectual. Siguiente punto que es fundamental es la necesidad de conectar cada vez más las organizaciones, los países, las empresas. Primero internamente, cohesionar y conectar internamente a las distintas instituciones, sociedades, empresas, instituciones que participan en el desarrollo de la competitividad de un país, de una región, pero también de estos con el exterior. Todo lo que tiene que ver con la globalización está mucho más ligado al concepto de globalización al de conectividad. El desarrollo de esas capacidades de hacer cosas conjuntamente con los demás, vincularse internamente para poder desarrollar capacidades y extrapolarlos hacia el futuro. Evidentemente, las nuevas tecnologías de información juegan un papel determinante que cambia la forma en que nos relacionamos con los ciudadanos, la forma en que nos relacionamos entre las administraciones, la forma en que nos relacionamos con otros gobiernos, con otras instituciones y tiene que ser un cambio profundo que va a incidir sobre la competitividad. En base a este y algunos otros cambios que estamos viendo y estamos proponiendo, nosotros promovemos un modelo de competitividad que es el que se propone a debate en esta sesión del Círculo sobre la base de una serie de factores o drivers de competitividad. Algunos de ellos están contenidos en otros modelos y algunos no están. Casi de todos estos drivers se ha hablado en alguno de los modelos que están al uso, pero nosotros hemos intentado hacer una síntesis que nos parece que puede permitir la gobernabilidad, puede ayudar a la gobernabilidad desde el área base para desarrollar esa competitividad. Primero, creemos en un liderazgo compartido, en una dualidad, en una búsqueda de la colaboración entre la vida política, la vida empresarial, la vida social de un país para el desarrollo de estrategias de futuro para una región. Y creemos que eso debe de ser una de las constantes fundamentales, liderazgo compartido como elemento fundamental para el desarrollo, no antagonismo para ese desarrollo futuro de la competitividad. Una segunda vertiente es el sentido de la identidad regional. Puede ser por lazos históricos, por una apuesta de futuro, por un sentido de pertenencia. La famosa frase de Irlanda como eje central de su misión, queremos que ningún irlandés tenga que vivir fuera de Irlanda en el futuro. No es un sentimiento exclusivamente de nacionalismo, es un sentimiento de dotar a la sociedad en la que estás viviendo de las condiciones competitivas para que sea tan importante vivir en Irlanda como vivir en Silicon Valley si quieres asistir al éxito de lo que pueden ser las nuevas tecnologías o nuevas fuentes de información. Siguiente elemento de driver que tenemos que desarrollar es el conocimiento y talento de los individuos y organizaciones. Es decir, muchos hablamos de conocimiento en estos días, pero son pocas las iniciativas globales, integrales de desarrollo del conocimiento en la sociedad para hacer realmente las organizaciones mucho más competitivas y las áreas base, aprovechar el talento de los individuos que las conforman y aprovecharse del conocimiento que se está generando en otras zonas del mundo para generar nuevos sistemas de gestión, nuevas formas de relacionamiento con los ciudadanos y nuevos elementos que nos permitan la innovación. Creemos que otro de los elementos fundamentales es la creación de una plataforma integral para el desarrollo de la innovación, que tiene mucho que ver con la creatividad, el emprendizaje, la infraestructura tecnológica, el apoyo a todas las iniciativas de creación, que va desde la escuela, pero que se va extendiendo a lo largo de toda la vida de una organización, de un país, para poder desarrollar su competitividad. Como decía, la cohesión social sobre la base de la creación de una plataforma de justicia, de condiciones de funcionamiento de la justicia adecuada, de situaciones de bienestar en la sanidad, de educación, de normas reguladoras que faciliten el desarrollo de los drivers que estamos desarrollando, es decir, ese concepto también que intente quitar las bolsas de marginación, las bolsas de desigualdades que se producen en una sociedad para, sobre la base de una sociedad más cohesionada, más fuerte, poder desarrollar el futuro de ese país. Como decía también en la introducción a los factores, la conectividad como uno de los ejes fundamentales de la organización. Y no es solamente conectividad física a través de Internet o a través de las nuevas tecnologías de la información, es la conectividad entre todos los elementos internos y externos a un área base para poder desarrollar esa competitividad. Y evidentemente un punto importante a lo que tiene que ver con las infraestructuras, que seguirán siendo vitales para el desarrollo de la condición, sigue siendo, como dicen los economistas, una condición necesaria pero no suficiente, pero siempre será necesario contar con tecnologías con infraestructuras necesarias para el desarrollo.
En base a esos factores que hemos estado perfilando y que tienen lógicamente un desarrollo y después estaremos buscando unos indicadores para su medición como base del proceso, intentamos buscar cuál es un concepto nuevo de gobernabilidad. Gobernabilidad desde el punto de vista de lo que puede ser el desarrollo de las capacidades de la política de las instituciones para apoyar ese proceso de transformación hacia la competitividad de un país, lo cual cambia en algunas ocasiones el rol o el papel que tiene que tener el gobierno, sobre la base de un liderazgo compartido, como decía antes, pero un liderazgo en el establecimiento de visiones de futuro, visiones que trasciendan el periodo político de vigencia de una legislatura, sino que son, porque un país no se construye en 4 años, sino se construye a lo largo de un desarrollo. Intentar buscar un consenso global o un liderazgo compartido sobre una visión de futuro de ese país. Una necesaria colaboración con todos los agentes sociales para el desarrollo de esos programas de visión y futuro, el desarrollar las condiciones para que se produzca la conectividad, un ente regulador, facilitador de los procesos de desarrollo de la innovación y de la conectividad y gestión del conocimiento dentro de los países, con una promotor creando las condiciones de justicia para el desarrollo. Y con una incidencia fundamental en los procesos de educación, que vaya desde la educación básica hasta la educación universitaria y posuniversitaria, incluso la educación para la vida. Intentar desarrollar todo este proceso para que los valores que estamos desarrollando o que queremos promover con estas nuevas herramientas de competitividad sean realmente vividas por el conjunto de la sociedad. En eso estamos embarcados. La razón a lo largo de estas sesiones vamos a discutir este modelo y a partir de ahí se abre un proceso de mayor debate y discusión para enriquecerlo con opiniones de todos los elementos, grupos sociales, empresarios, etcétera, para poder configurar un modelo realmente que sea válido y eje del desarrollo de competitividad para naciones en la comunidad iberoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a diga unas palabras. Si quieres pasar acá. Ahí está, le das el lugar. Acá tienes. Presidente Sanguinetti, presidente Fraga, autoridades, señoras y señores. De la feliz y lúcida ponencia y exposición que tanto Primavera como Sabina Zúa nos han hecho, nos demanda el presidente Sanguinetti en este momento el que hagamos no una reflexión, sino una introducción breve, exploratoria, sobre el papel que aquellos que hemos ejercido o seguimos ejerciendo responsabilidades políticas tenemos en relación con la competitividad. Yo, como siempre ocurre al comienzo de las sesiones del Círculo de Montevideos, no estoy en condiciones de dar respuestas, sino solamente de plantear preguntas, aunque el presidente Sanguinetti ha aprendido también que la mejor forma de alcanzar buenas respuestas es, desde luego, tener las ideas claras sobre cuáles son las dudas que tenemos y cuáles son los caminos que tenemos que recorrer. ¿Cuál es el escenario de las administraciones públicas, de los gobiernos, de los responsables ejecutivos con relación a la competitividad? El divorcio brutal que se ha producido en los últimos años como consecuencia de que no hemos alcanzado desde las administraciones la mejora en la calidad de la prestación de los servicios que, sin embargo, la iniciativa privada, la iniciativa empresarial, ha alcanzado en el mundo occidental. Existen nuevos talentos a desarrollar en las personas, organizaciones, es un hecho, pero existen también esas demandas en las propias administraciones. Y la pregunta que tenemos que hacer es si en estos momentos estamos en condiciones de dar respuesta a esa demanda. Es verdad que las comparaciones entre la competitividad empresarial y la competitividad en el marco de la Administración tienen que ser matizadas, y matizadas muy cuidadosamente en función de la naturaleza de la empresa privada y de la Administración pública. Pero no es menos cierto que dentro del esquema de valores que ha infundido al Círculo de Montevideo desde el día de su fundación, entraríamos en una perversión profunda si permaneciésemos indiferentes ante el hecho constatado de que en estos momentos el ciudadano tiene una relación de aprecio y de admiración a aquellos productos y servicios que se le prestan desde la propia iniciativa privada muy superior a la que se le presta desde la iniciativa pública. Y esa es la razón por la que se nos demanda, a efectos de competitividad, una obligación de adaptación. En esta intervención breve y exploratoria, por tanto, yo solamente quiero fijarme en algo que Sabina Zúa ha expuesto con brillantez. ¿Cuál tiene que ser el papel del Gobierno? ¿Qué tenemos que hacer ante estas nuevas realidades, ante esta globalización, ante esta oportunidad que la red nos da de contratar bienes y servicios no en la calle del vecino o en la localidad próxima, sino en cualquier punto del globo? ¿Cuál tiene que ser la respuesta que demos las administraciones públicas?
La primera, yo creo que tiene que ser, presidente, una respuesta de humildad. Y eso consiste en el cuestionamiento, como dice con feliz frase Sabino Azúa, permanente del papel y el rol que debe jugar en el desarrollo de cada uno de los factores de competitividad de la propia administración pública. O lo que es lo mismo, los gobiernos tenemos que reinventarnos a nosotros mismos de forma cotidiana, tener capacidad de adaptación a circunstancias no siempre favorables, pero que condicionan de forma absolutamente determinante nuestra actuación pública. Los cambios necesitan una respuesta inteligente, humilde y ambiciosa, y sobre todo ambiciosa. No puede tener el Gobierno ningún miedo al ejercicio del liderazgo, que es una de sus obligaciones principales en una sociedad democrática. ¿Cómo se consigue eso? La expresión ha sido acuñada aquí, y yo creo que sobre ese eje nos vamos a mover durante las próximas horas de discusión. El liderazgo compartido. No creo que tengamos que seguir insistiendo en cuál tiene que ser el papel de las administraciones públicas. No creo que las ideas ultraliberales, que en un momento entraron en contraposición con las ideas ultraestatistas, en estos momentos puedan y deban ser defendidas como soluciones eficaces para el siglo XXI. El liderazgo, primero, tiene que existir y, segundo, tiene que ser compartido. Los gobiernos y la sociedad tienen que ir de la mano en proyectos ambiciosos que seduzcan en el mejor sentido de la expresión, que atraigan a los ciudadanos. No podemos hacerlo los gobiernos solos, no puede ni debe hacerlo solamente la iniciativa privada. El liderazgo compartido tiene que ser la clave de una política de éxito. ¿Y cuáles son los instrumentos? Se han expresado: colaboración entre agentes públicos y agentes privados. Ha dicho una cosa la ponencia que a mí me parece de extraordinaria importancia, y es la necesidad de que planteemos de una forma ambiciosa el desarrollo de instrumentos que superen el ámbito de las legislaturas. No se acaba el mundo en los 4 o 5 años que dura una legislatura, pero eso exige una actitud consciente y responsable, o lo que es lo mismo, una actitud de respeto por aquello que heredamos de la gestión, de aquellos en los que sucedimos en la gestión, y también una actitud de respeto por aquellos que legítimamente aspiran a sucedernos ejerciendo la oposición democrática, que lógicamente lo que busca es alcanzar el gobierno. Pero establecer proyectos ambiciosos que trasciendan el periodo de una legislatura y de los que sean cómplices activos, no solamente los gobiernos, sino los que aspiran a suceder al gobierno, y con ellos los agentes sociales y la propia sociedad, a mí me parece que es la clave del funcionamiento de las estructuras políticas en este marco globalizado de la competitividad. Naturalmente, para eso necesitamos unos instrumentos complementarios apuntados también a la ponencia. El más importante de todos, la generación de instrumentos estables en el tiempo. Una seguridad jurídica que permita al tercero inversor, emprendedor, empresario, tener garantía de que, al margen de la voluntad de los ciudadanos y los cambios políticos, va a haber una continuidad que permite rentabilizar una inversión y, por lo tanto, conseguir cooperar de una forma activa con el proyecto político al que ha sido convocado en un momento determinado. Y, naturalmente, para eso hace falta, como se ha dicho, búsqueda de la excelencia, o lo que es lo mismo, incorporar el talento a las organizaciones, que en política aflore lo mejor de la sociedad y que no quede excluido como consecuencia de la incapacidad de hacer ofertas económicas que en estos momentos solamente están al alcance de iniciativa privada. Todo esto que supone, y con esto termino, presidente, algo extraordinariamente importante dentro de ese liderazgo compartido que creo que nos corresponde ejercer a las administraciones públicas, y es la defensa de los valores. Los valores son elementos esenciales en una sociedad competitiva. Los valores son algo que tenemos que recuperar en nuestro propio discurso, alejándonos de cualquier complejo que en un momento determinado puede haber identificado esa defensa de valores con una excursión dialéctica hacia mundos antiguos distintos del de la competitividad y del mercado. Los códigos éticos son tan importantes como los textos legislativos. Ciertamente, la implantación de un código ético en una sociedad es una labor mucho más ardua y mucho más lenta que aprobar un texto con una mayoría suficiente en el Parlamento correspondiente. Pero no es menos cierto también que un código ético, cuando ha sido impregnado y asumido por parte de una sociedad, condiciona, como con lucidez decía Manuel Fraga en su exposición, no solamente la labor legislativa, sino el comportamiento cotidiano de los agentes sociales y de los propios agentes empresariales. Los gobiernos no podemos ser uno más, tenemos que asumir responsablemente nuestro liderazgo, y ese liderazgo no solamente significa convocar a la iniciativa social a participar en los proyectos de transformación de la sociedad, sino introducirlos dentro de unos valores éticos que son los que justifican nuestra responsabilidad y asunción de tareas públicas. Todo eso puede hacer, y con esto termino, que ese escenario de competitividad, ese escenario de anonimato, ese escenario donde se reclama
con inteligencia en la ponencia una identidad anunciada hace ya muchos años por Manuel Fraga cuando acuñó el término de autoidentificación dentro de las propias regiones como uno de los valores acumulativos que no pretendía ningún tipo de segregación, sino antes, al contrario, una unión desde el fortalecimiento de la diversidad, no sea única y exclusivamente un juego mercantil donde al final la cotización de las acciones marque el futuro de las próximas generaciones. El liderazgo, la recuperación de los valores como ambición, la humildad de compartirlos con la sociedad como liderazgo compartido, creo que son los dos polos a través de los cuales podemos construir un discurso que trascienda de esta reflexión del Círculo de Montevideo. Gracias, presidente. Muy bien. Leonel Fernández, expresidente de la... Excelentísimo señor presidente de la Junta de Galicia, don Manuel Fraga, presidente Sanguinetti, distinguidos miembros del Círculo de Montevideo, señoras y señores. En primer lugar, agradezco la hospitalidad que se nos ha brindado desde nuestra llegada a esta fascinante y seductora ciudad de Santiago de Compostela, y agradezco al presidente Sanguinetti el que se nos haya invitado una vez más a participar en este evento sobre el tema de la competitividad. Y obviamente, al brindárseme la oportunidad de compartir algunas breves reflexiones con ustedes acerca del tema de la competitividad, me veo en la obligación de plantear el que este tema está forzosamente vinculado a otros aspectos de lo que podríamos considerar la agenda global, que incluiría el tema de la gobernabilidad, así como el tema de la inequidad social y el tema de la identidad regional de la que ya se ha hablado aquí en el día de hoy. Pero creo que la combinación de todos estos aspectos en el ámbito específico desde una perspectiva latinoamericana tiene que ver con la tensión que se produce entre desarrollo e inequidad social.